Hoy vamos a hablar sobre la audiencia preparatoria, qué se realiza en esa audiencia, qué se hace, qué se debate, qué se pelea. Como abogado penalista, vemos muchas veces cómo nuestros clientes ven con desespero, ignorancia, incredulidad las audiencias en las cuales se lleva o se desarrolla todas las etapas del proceso penal. Aquí en este video vamos a hablar sobre la audiencia preparatoria, una audiencia que es supremamente importante y que muchas personas o las personas que se encuentran vinculadas en un proceso penal, los familiares de esas personas no conocen. Inicialmente te recuerdo que mi nombre es Jason Nezusa Rojas, soy abogado penalista. Cualquier información, asesoría o representación, búscame dentro de los datos del canal, ahí puedes ubicar. Sin más, vamos a hablar sobre la audiencia preparatoria, recordándote que esta se encuentra en el artículo 356 del Código de Procedimiento Penal. Y Jason, ¿qué se hace en esta audiencia? ¿Qué es lo que se realiza? Recuerda que en esta audiencia es donde se fijan las pruebas que se van a hacer valer en juicio. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiero decir es que es en esta audiencia donde las partes, junto con el juez, van a identificar o a escoger dentro de una ritualidad cuáles son las pruebas, cuáles son esos elementos materiales probatorios, esa evidencia física, esa información legalmente obtenida que se va a discutir en el juicio oral. Y para eso el juez inicia la audiencia preguntándole a la defensa cómo le fue con el descubrimiento probatorio hecho por parte de la fiscalía, recordándote que en audiencia de acusación es donde la fiscalía hace ese descubrimiento probatorio. Si no sabes qué se hace en una audiencia de acusación, aquí en el canal también hay un breve video donde explico qué se realiza en esta audiencia. Pero haciéndote un breve resumen, la fiscalía en audiencia de acusación queda en hacerle ese descubrimiento probatorio, mostrarle las pruebas con las cuales pretende demostrar la responsabilidad penal de una persona. Y es aquí donde el juez pregunta cómo le fue con ese descubrimiento. Si la fiscalía le mostró toda esa información, toda esa evidencia física, todos esos elementos materiales probatorios, si fueron entregados a la defensa. Luego de eso, la defensa le toca por su parte hacer ese descubrimiento probatorio, recordándote que en la acusación, en la audiencia de acusación, lo hace la fiscalía, ese descubrimiento probatorio, y ahora aquí en preparatoria le toca a la defensa mostrarle a la fiscalía qué se hace, o sea, a la fiscalía con cuáles son los elementos materiales probatorios o cuáles son esas pruebas con las cuales pretende discutir la inocencia del procesado. Entonces, cuando ya la defensa hace ese descubrimiento probatorio, lo que sucede es que empieza una enunciación de las partes. Entonces, la fiscalía enuncia todas esas pruebas que pretenden llevar a juicio y la defensa enuncia las pruebas que pretende llevar a juicio. Luego de esa enunciación, las partes manifiestan si van a hacer estipulaciones probatorias. Y usted me dirá, ¿qué son estipulaciones probatorias? Las estipulaciones probatorias no son otra cosa que esos acuerdos hechos por la fiscalía y por la defensa de esos hechos o circunstancias los cuales las dos partes están de acuerdo que no es necesario entrar a discutir, ¿cierto? Entonces, ahí hacen esa negociación de qué circunstancias son las que no se van a llevar a debate porque tanto defensa como fiscalía están de acuerdo de que sucedieron y le van a decir al juez, venga, sobre estas cosas no vamos a discutir. Estipulaciones probatorias. Luego de esas estipulaciones probatorias se le pregunta al procesado, al acusado, si desea, pues, allanarse a cargo, recordándose que si se allana a cargo, pues tiene derecho a la tercera parte de esa reducción. Luego de eso, ya las partes lo que hacen es una solicitud probatoria. Entonces, la fiscalía y la defensa van a solicitarle al juez por qué sus elementos materiales probatorios, su evidencia física, su información legalmente obtenida,
es importante o es legal, está dentro de los criterios legales para ser llevado a juicio. Entonces eso tiene que verse con unos criterios de razonabilidad, de admisibilidad, de pertinencia, de utilidad, de necesidad. Entonces las partes manifiestan: estas pruebas son necesarias por tal cosa, es razonable, es admisible, es pertinente. Las partes, tanto la defensa hace como esa validación de sus materiales probatorios, y la fiscalía también le dicen al juez: mire, estas pruebas son tal, son ajustadas a la ley, por tal. Luego de eso se hace ese traslado a las partes para que, entre comillas, critiquen o traten de desvirtuar las pruebas de su oponente. Entonces aquí es donde se hace ese traslado, donde las partes van a decir o van a exigir ese rechazo, esa inadmisibilidad, ¿sí? Esa exclusión de la prueba. Si una prueba es ilegal, si una prueba necesita ser sancionada porque no se descubrió a tiempo, entonces tanto la fiscalía va a criticar las pruebas de la defensa y la defensa va a criticar las pruebas de la fiscalía, tratando de que el juez, o demostrándole o argumentándole el por qué tiene que ser rechazada, excluida o apartada del proceso, dependiendo de esos criterios que te he manifestado anteriormente. Luego de eso, ya al juez le toca decidir, ¿sí? Decidir si realmente cuáles son las pruebas, escuchando a las partes, cuáles son las pruebas realmente que se van a llevar a juicio. Va a hacer ese decreto de pruebas, va a decir: bueno, ciertamente la defensa tiene razón, esto se aparta, esto no se aparta. Entonces ya se tiene todas las pruebas y ahora sí se va a escoger las pruebas que realmente se van a llevar a juicio. Y luego llegan las órdenes finales, como por ejemplo, el juez dice cuál va a ser el orden en el cual pues va a ser introducido esas pruebas en el juicio, en la audiencia que viene. Esto como un breve resumen de qué es lo que se hace en este tipo de audiencia. Recordándote que es importante en esta audiencia que lleves preparado todos los elementos materiales probatorios, toda esa evidencia física, toda esa información legalmente obtenida, y que tu abogado sepa cómo defender frente a las críticas, entre comillas, o ese intento de la fiscalía por desvirtuar la importancia o la legalidad de las pruebas, para que todas las pruebas que tú tengas para demostrar tu inocencia, pues puedan llegar a juicio y no sean excluidas o no sean apartadas dentro de esta audiencia preparatoria, porque recuerda que las pruebas que se aparten, que sean excluidas, que sean rechazadas en esta audiencia, pues no van a ser debatidas en juicio, no van a ser tenidas completamente en cuenta. Entonces eso va a debilitar la teoría del caso o la argumentación de la defensa, y pues va a ser más difícil demostrar una eventual inocencia, porque tú sabes que las pruebas son pues la base fundamental para pues probar la inocencia o la culpabilidad de una persona. Entonces, sin más, te dejo este breve resumen para que lo tengas en cuenta, para que sepas más o menos qué se hace en esta audiencia, y sin más, te deseo muchas bendiciones.